Bueno, vamos a ver cómo se hace un agujero en un azulejo. Muy fácil y sin que se rompa el azulejo y que lo pueda hacer todo el mundo. Suponemos que queremos hacer un agujero aquí. Siempre hay que tener cuidado de que no pase ninguna tubería de agua ni de luz. Y lo más sencillo que podemos tener por casa es cualquier tipo de broca normal de pared, que suele ser esta que lleva esta punta, suele ser de hierro. Esta no valdría. Esta que tenemos que tiene una punta con un pincho en el centro tampoco valdría porque es para madera. Cogemos esta que tiene una línea horizontal, tiene aquí como una pala, que esta sí que es la de pared. Existen unas brocas que es específicas para azulejo que las venden, pero no vamos a comprar una en casa que la vamos a utilizar 4 veces y con esta se puede hacer perfectamente. Y el truco, mucha gente dice que poniendo cinta y agujereando sobre la cinta se puede hacer bien el agujero sin que se te deslice la broca, pero al final eso no es efectivo. Lo mejor es, justo en el punto, con la misma broca, darle unos toquecitos a la misma vez que giramos la broca con el martillo. Y ahí se ve bien que se ha hecho una mueca. Sobre eso ya no va a deslizar. Ahora colocamos la broca en el taladro. Y muy importante al inicio, si tenéis un taladro con martillo, intentar quitar el martillo, a lo primero. Ponéis en modo taladro y lo ajustamos justo horizontal y para adentro. Una vez que tenemos señalado el azulejo, que ya va a traspasar el azulejo y se va hacia la pared, podemos colocar el martillo para que pueda percutir mejor y se haga mejor el agujero. Vale. Ahora puedo poner el taladro y hay un truco, el taco, y hay un truco que si os queda fuera porque no se puede quitar, se puede cortar el taco por aquí que no pasa nada. Si os quedara el taco por fuera porque no podéis introducirlo más, el truco es coger un cuchillo de casa y lo podéis partir por la mitad. Y así hace el mismo efecto. Ya si queréis colgar una talcallata o un tornillo, veréis que se queda súper fuerte. Y ya tendríamos el agujero hecho. Ahora, es importante, cuando cojáis la broca, daros cuenta de que el taco que vaya a meter es del mismo grosor. Normalmente suelen venir marcados aquí con un 8, si es del 10, y el taco también lo pondré a la caja que es del 8 o del 10.